Bienvenidos al seminario 3 de la Unidad Académica 2 de Fisiología. En esta oportunidad vamos a hablar de metabolismo de vitamina B12 y ácido fólico. Comenzando con la vitamina B12, esta se encuentra presente en tejidos animales y el hombre depende exclusivamente de su alimentación, de la fuente dietaria. No se encuentran alimentos de origen vegetal, aunque ahora se conoce que hay algunas algas que pueden contenerla. Y es sintetizada además por las bacterias colónicas. Sin embargo, vamos a estudiar un poquito más adelante que su absorción es a nivel del ilion terminal. Como la síntesis a nivel colónico, esta vitamina B12 no puede absorberse y no tiene utilidad para el organismo. Los requerimientos diarios son de 2,4 microgramos día. El mecanismo de absorción de la vitamina B12 comienza a nivel de la boca, donde las glándulas salivales producen la proteína R. Esta proteína R va hacia el estómago, donde la vitamina B12 es, por acción de los jugos gástricos, es liberada de los alimentos y se forma entonces el complejo proteína R cianocobalamina. A su vez, las células parietales del estómago liberan lo que se denomina el factor intrínseco. Por un lado, el complejo proteína R cianocobalamina y separado el factor intrínseco pasan entonces hacia el duodeno. A nivel del duodeno actúan las proteasas pancreáticas que van a degradar esta proteína R, permitiéndole a la cianocobalamina unirse al factor intrínseco, y este complejo factor intrínseco cianocobalamina va a ser absorbido por un receptor específico a nivel del ilion terminal. Va entonces a pasar a la barrera vasolateral, a la circulación, donde se va a unir a la subproteína de transporte, que es la trascobalamina 2. Como dijimos entonces, la proteína de transporte es la trascobalamina 2. Hay otras isoformas de esta proteína, pero más que nada son para depósito y eliminación. El 90% del depósito se localiza en el hígado. Y acá hay un detalle que es importante, que es que en el organismo las reservas de vitamina B12 duran aproximadamente 3 a 5 años. Es decir, que si yo dejara de consumir vitamina B12 por 3 o 5 años, tendría reservas suficientes y recién comenzaría a ver el déficit después de este periodo. Para poder explicar las funciones de la vitamina B12, tenemos que explicarlas en conjunto con las funciones del ácido fólico, ya que participan de reacciones en forma conjunta. La vitamina B12 se requiere para la síntesis de metionina a partir de homocisteína. La metionina es un aminoácido esencial que también forma parte de la mielina. Y en esta reacción, que se lleva a cabo por la sintetasa de metionina, requiere como cofactor el ácido fólico, en la cual en esta reacción el ácido fólico se activa a tetrahidrofolato, y esta activación es requerida para que participe el ácido fólico en la síntesis de timidina monofosfato a partir de uridina monofosfato, reacción esencial para la síntesis de ADN. Es decir, que si bien en esta reacción en la que se forma timidina monofosfato participa solamente el ácido fólico, requiere de su activación previa. Y para activarse previamente requiere de la presencia de vitamina B12 para la síntesis de metionina. O sea que se requieren en realidad ambos sustratos para que pueda producirse una síntesis correcta de timidina monofosfato. Por otro lado, exclusivamente la vitamina B12 participa de la síntesis de succinil-CoA a partir de metilmanolil-CoA, y cuando hay un déficit de vitamina B12, este metabolito, el metilmanolil-CoA, se acumula y genera incorporación de ácidos grasos anormales en lípidos neuronales, lo que explica, que vamos a ver un poco más adelante, las alteraciones neurológicas del déficit de vitamina B12 que no se ven en el déficit de ácido fólico. Con respecto a los posibles déficits de vitamina B12, en primer lugar el déficit nutricional hoy en día es una de las causas más frecuentes. Los vegetarianos estrictos, los que no consumen huevos, es decir, más frecuente en los pacientes veganos, si no suplementan de forma adecuada. Y para entender un poco las posibles causas de la anemia megaloblástica, uno tiene que conocer y acordarse
del mecanismo de absorción de la vitamina B12, porque puede haber fallas a cualquier nivel del mecanismo de absorción que pueden darte un déficit. Por ejemplo, sabemos que el estómago cumple un papel importante en la absorción de vitamina B12 con la secreción del factor intrínseco, por eso los pacientes con gastritis atrófica o gastrectomizados pueden tener déficit. También hay una entidad que se denomina anemia perniciosa, que se produce por autoanticuerpos que destruyen las células parietales o el factor intrínseco, y esto se acompaña de déficit de vitamina B12. Continuando con los mecanismos de absorción, sabemos que se absorbe a nivel intestinal del ilion terminal, por ende algunas alteraciones del ilion también pueden generar déficit de vitamina B12, y también sabemos que participa el páncreas porque las necesitamos de las proteasas para que degraden la proteína R, liberen la vitamina B12 y pueda unirse al factor intrínseco, y por ende las pancreatitis crónicas también pueden acompañarse de déficit de vitamina B12. Lo que produce el déficit es una anemia megaloblástica que puede acompañarse de trastornos neurológicos. Se denomina anemia megaloblástica justamente porque como hay una alteración en la síntesis de ADN, el citoplasma y la célula crece, por eso es megalo, y el núcleo no madura, queda un núcleo inmaduro y por eso es blástico. Entonces es anemia megaloblástica. Y fíjense, por ejemplo, en la segunda foto, en la de abajo, cómo las alteraciones del núcleo del neutrófilo son características de este tipo de anemias. Continuando ahora con el metabolismo de ácido fólico. También podemos encontrar al ácido fólico como ácido teroil glutámico o vitamina B9. El ácido fólico debe reducirse a su forma activa, que es tetrahidrofolato, en esta reacción que participa también la vitamina B12, ya que es su forma activa la que se requiere para la síntesis de timidina monofosfato, es decir, la que se requiere para una síntesis correcta del ADN. Los requerimientos diarios son entre 50 a 100 microgramos día, pero esto puede variar en ciertas situaciones, como en el embarazo y la lactancia, donde aumenta significativamente y donde debe ser suplementado, ya que su déficit produce alteraciones del cierre del tubo neural en los embriones. Con respecto a la fuente, la única fuente disponible para el hombre es la dieta. El ácido fólico se encuentra en altas concentraciones, sobre todo en lo que son verduras de hoja verde, como espinaca y brócoli, en algunas levaduras y hongos y en algunas frutas. Y en nuestro país, para garantizar el aporte de ácido fólico, se han suplementado las harinas con ácido fólico. La biodisponibilidad es variable. Y hay un dato fundamental, es que el ácido fólico es termolábil. Es decir, que si esas verduras de hoja verde están cocidas en una cocción prolongada, puede destruir el ácido fólico y no ser un aporte adecuado. Con respecto a la absorción de ácido fólico, está presente en los vegetales como poliglutamato, y mediante una folato reductasa se cliva a monoglutamato, y estos monoglutamatos son absorbidos a nivel del yeyuno proximal y su depósito está principalmente a nivel del hígado. Se transporta en forma inespecífica por la albúmina y un tercio puede circular. Como dijimos, su almacenamiento principalmente en hígado, y sus depósitos, a diferencia de lo que vimos para la vitamina B12, la reserva no supera los 3 meses. Con respecto a las funciones, un poco lo vimos cuando vimos las funciones de la vitamina B12. Participa entonces en lo que es la síntesis de purina, la síntesis de timidina monofosfato, y participa también en la reacción que forma metionina a partir de homocisteína, que es la reacción que requiere también vitamina B12. Con respecto al déficit de ácido fólico, lo más frecuente son las carencias nutricionales, ya sea por un déficit de la ingesta de verduras de hoja verde o algún problema como puede ser personas de edad con problemas dentarios o alcoholismo o enfermedades psiquiátricas, o puede estar relacionado con los hábitos alimentarios como la cocción prolongada. Y otra causa son los aumentos de los requerimientos. El déficit puede verse en el embarazo si no es suplementado en forma correcta el ácido fólico,
y en algunas proliferaciones malignas, justamente por la alta replicación que tienen este tipo de patologías. El déficit de ácido fólico entonces nos produce anemia megaloblástica, que no está acompañada de trastornos neurológicos. Es más común que el déficit de vitamina B12, justamente porque las reservas duran 3 meses y no 5 años como los de la vitamina B12, entonces se agotan más rápido. Muchas gracias por su atención.